Para comenzar, pues vamos a dar un pequeño repaso a lo que es el ciclo Otto, que es el ciclo que rige estos motores, el ciclo por medio del cual trabajan. Para representar al ciclo Otto, como podrán recordar, tenemos dos diagramas principales. Van a ser el diagrama PV, presión contra volumen, y el diagrama TS, temperatura contra entropía. ¿Sí? Vamos a tener cuatro procesos principales, los cuales van a ser compresión isentrópica, suministro de calor a volumen constante, expansión isentrópica y rechazo de volumen, de calor a volumen constante. ¿Sí? El primer proceso, que es la compresión isentrópica, va de 1 a 2, como podemos ver en nuestro diagrama PV, pues va a significar una compresión. Vamos a ir de un volumen máximo a un volumen mínimo, un volumen máximo 1 a un volumen mínimo 2. Eh, Al ser un proceso isentrópico, también es un proceso adiabático. ¿Por qué es un proceso adiabático y cómo podríamos darnos cuenta en el diagrama que es un proceso adiabático? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno, antes, ¿por qué es un proceso adiabático? ¿Alguien? ¿Qué quiere decir adiabático? Que es cerrado, ¿no? ¿No? Adiabático. Vamos, vamos. Porque no comparte calor, profe, con el exterior, con el entorno. No es que no comparta, bueno, sí, pero no es la palabra correcta. No lo intercambia. Adiabático, exactamente, adiabático quiere decir que no hay transferencia de calor. No entra calor y no sale calor. ¿Sí? No se le está suministrando calor ni está perdiendo calor, perdiendo energía en forma de calor. Entonces, siempre que tengamos un proceso isentrópico, quiere decir que es un proceso adiabático. Ah, ahora, nosotros podemos darnos cuenta simplemente al visualizar nuestro diagrama eh, TS, si es un proceso adiabático o si no es un proceso adiabático. ¿Por qué? Bueno, en un diagrama TS, el área bajo la curva nos va a estar arrojando como resultado el calor transferido, ¿sí? Y en este caso, en el proceso de 1 a 2, yo no tengo área bajo la curva, por lo tanto, no hay transferencia de calor y por lo tanto es un proceso adiabático. Por otro lado, en un diagrama PV, el área bajo la curva me va a estar arrojando como resultado el trabajo realizado, ¿sí? Entonces, como podemos ver, en el diagrama PV sí tengo un área bajo la curva, por lo tanto, yo sí tengo un trabajo que se está realizando. Y bueno, de ahí que del proceso 1 a 2 es un trabajo de compresión. Sí, es una compresión isentrópica si tengo la presencia de trabajo, pero no tengo presencia o transferencia de calor. ¿Sí? Ahora, el proceso de 2 a 3 tengo un suministro de calor, un suministro de calor a volumen constante. De igual manera, en el proceso de 2 a 3, si podemos darnos cuenta, en el diagrama PV yo no tengo área bajo la curva, por lo tanto no tengo una generación de trabajo. No se le genera trabajo al sistema y tampoco el sistema genera trabajo. Por otro lado, en el diagrama TS yo sí tengo área bajo la curva en el proceso de 2 a 3, por lo tanto sí tengo transferencia de calor. Y bueno, los procesos restantes son los procesos recíprocos. De 3 a 4 va a ser la expansión isentrópica, por lo tanto al ser una expansión isentrópica es adiabática, no hay calor, pero sí hay trabajo. De 4 a 1, rechazo de calor a volumen constante, por lo tanto no hay trabajo, pero sí hay transferencia de calor. Eh, Como pueden ver, ahí el volumen 1 y el volumen 4 van a ser constantes. De igual manera, el volumen 2 y el volumen 3 van a ser constantes, ya que son procesos a volumen constante. Bueno, ya recordamos cómo se conforma nuestro ciclo Otto, los procesos
que lo conforman. Ahora vamos a analizar cada uno de estos procesos para poder obtener las fórmulas y así calcular nuestro ciclo completo. Ah, en primera instancia tenemos el proceso de compresión isentrópica, que físicamente pues es cuando el pistón tiene una carrera ascendente y va a comprimir el aire desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, ¿sí? Para analizarlo vamos a comenzar por la primera ley. Como pueden ver, bueno, la primera ley dice que la energía pues se va a, a conservar en sus diferentes formas, ¿sí? Entonces, despreciando la energía cinética y la potencial, ya que no tenemos cambios de velocidades ni cambios de altura, nuestra primera ley se ve reducida a calor va a ser igual a la energía interna más el trabajo realizado. Eh, ¿Cuál de esas tres variables puedo yo eliminar de esa ecuación para poder simplificarla? Basado en lo que acabamos de hacer, de visualizar en nuestro diagrama PV y TS. ¿Cuál de esas tres variables puedo yo eliminar para mi primer proceso, que es compresión isentrópica? ¿Cuál y por qué? El trabajo, ¿El trabajo? ¿Por qué? porque en ese proceso, bueno, como tal, sí está haciendo una compresión, pero no estamos obteniendo un trabajo. No estamos obteniendo un trabajo, pero el sistema está se le está ejerciendo un trabajo en el sistema. Entonces no puedo eliminar el trabajo, ya que precisamente ese proceso es trabajo de compresión. Entonces el trabajo no lo puedo eliminar, ya que sí existe. Como podemos ver, tengo área bajo la curva en un diagrama PV, por lo tanto el trabajo no puedo eliminarlo. La entropía, ¿no? Porque no cambia. La entropía, porque no cambia. Bueno, la entropía como tal no está implícita en la ecuación, solo tengo calor, energía interna y trabajo. Calor, ¿no? Exactamente, puedo eliminar el calor, la transferencia de calor, porque es un proceso isentrópico, es un proceso adiabático. Entonces mi ecuación se ve reducida a que el trabajo va a ser igual a la energía interna. Sin embargo, como estoy hablando de un proceso, pues vamos a tener una diferencia de energía interna, el estado final menos el estado inicial. Eh, como yo no puedo calcular directamente la energía interna, tengo que hacer un cambio de variable. ¿Cómo puedo hacer ese cambio de variable? ¿Cómo calculo la energía interna? ¿Cómo se calcula la energía interna? Bueno, como recordarán, la energía interna es lo mismo que, bueno, se calcula eh, con el producto del calor específico a volumen constante por la temperatura. Entonces, haciendo ese cambio de variable, el trabajo de compresión va a ser igual a el calor específico a volumen constante por la diferencia de temperaturas, T2 menos T1. Sin embargo, como yo no conozco la temperatura al final del proceso, yo necesito manipular esa ecuación para poder facilitarme la vida. Entonces vamos a factorizar la temperatura conocida, que es la temperatura 1, y ahora tengo esa expresión. A la expresión final que yo quiero llegar es a esta. Pero para llegar a esa yo necesito hacer ese cambio de variable o quitar ese T2 sobre T1. Para hacer eso yo tengo una expresión, una relación isentrópica que me va a relacionar la temperatura y el volumen. ¿Sí? Entonces T2 sobre T1 va a ser igual a V1 sobre V2. Sin embargo, yo no conozco el volumen 2, pero esa relación de V1 y V2, entre V2, es un parámetro de diseño que lo vamos a denotar por epsilon y lo vamos a conocer como relación de compresión. La relación de compresión sí es un parámetro de diseño conocido. Ustedes como diseñadores van a proponer su relación de compresión
Entonces, eso ya lo conocemos. Al tener V1 sobre V2, ya puedo sustituir T2 sobre T1, lo puedo sustituir con epsilon elevado a la K menos 1 y ya reduje mi ecuación. Ahora, como podemos ver, el trabajo de compresión ya solo está en función de la temperatura inicial, el calor específico y la relación de compresión, que ya todos, hasta este punto, todos son valores conocidos. ¿De dónde sacaría la temperatura 1? ¿Del ambiente? Exactamente, la temperatura 1 la voy a obtener del ambiente a la altitud de operación de mi motor. ¿Se acuerdan qué es la K? ¿Cuál era qué, perdón? K, ¿qué es K? Es una constante, ¿no, profe? Sí, es la constante de los gases y para el aire equivale a 1.4. ¿Sí? Entonces, ya podemos calcular el trabajo de compresión. El siguiente proceso es calor suministrado a volumen constante. Bueno, en el diagrama TS tengo área bajo la curva, por lo tanto sí hay transferencia de calor. En el diagrama PV no tengo área bajo la curva, por lo tanto no hay generación de trabajo. Para analizarlo, pues de igual manera voy a iniciar con la misma ecuación. Usando el mismo razonamiento, si tengo Q, ya que si tengo área bajo la curva en mi diagrama TS, energía interna siempre está presente, y el trabajo, en este caso no tengo trabajo, ya que no tengo área bajo la curva en mi diagrama PV. Entonces, el calor suministrado simplemente va a ser igual a la diferencia de energías internas. Haciendo mi cambio, CV por diferencia de temperaturas, y con esa expresión podría calcular el calor suministrado. Aún la puedo manipular más, puedo factorizar la temperatura que conozco y llegar hasta esta última expresión. Esa última expresión involucra un término más que se conoce como límite metalúrgico. Ese límite metalúrgico va a ser la relación entre la temperatura máxima y la temperatura mínima que soporta nuestro material. Y bueno, en caso de que yo ya tuviera, bueno, yo puedo calcular primero el calor suministrado y después con esta ecuación puedo despejar y encontrar el límite metalúrgico que van a tener mis materiales para cálculos posteriores. Bueno, el proceso de 3 a 4, que es la expansión isentrópica, si tenemos área bajo la curva en el diagrama PV y no en el diagrama TS, por lo tanto, no existe calor y el trabajo de expansión va a ser igual a la diferencia de energías internas. Haciendo el cambio de variable va a ser T3 menos T4. Como es un proceso isentrópico, de igual manera, voy a utilizar las relaciones isentrópicas para poder manipular la ecuación y de esta manera dejarla solo en función de parámetros conocidos. Como podemos ver, solo está en función del CV, la temperatura 3 y epsilon. Bueno, también K, pero epsilon es un parámetro conocido de diseño, K es una constante, la temperatura 3 es un parámetro de diseño también. Ustedes como diseñadores van a fijar la temperatura máxima de su ciclo. Y bueno, CV es una constante. ¿Sí se acuerdan cuánto vale CV? Bueno, CV vale .717. Anótenlo para que no se les olvide después. Bueno, utilizando la relación isentrópica, que ¿Puede repetir el valor, por favor? .717. .717 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Gracias. Sí. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, las temperaturas, como podemos ver, ahora, como estamos en el proceso de expansión, pues tenemos que cambiar los subíndices correspondientes, ¿no? De 3 a 4. Si podemos darnos cuenta, ahora tengo volumen 4 sobre volumen 3, pero recordemos que volumen 4 es es igual al volumen 1 y volumen 3 es igual al volumen 2. Entonces, aquí directamente ya tengo T3 sobre T4 va a ser igual a epsilon a la K menos 1 también.
Y bueno, aquí al factorizar, pues va a quedar T4 sobre T3. Entonces, como aquí tengo T3 sobre T4, pues por eso queda 1 sobre epsilon a la K menos 1. Y bueno, de esta manera ya tengo la expresión para poder calcular mi trabajo de expansión. Ahora, para calcular el calor rechazado, pues seguimos con el mismo razonamiento. Mi primera ley, elimino el trabajo, ya que ahí no se genera trabajo. Y simplemente el calor rechazado va a ser CV por la diferencia de temperaturas. El estado final menos el estado inicial, T1 menos T4. Una vez que ya calculé las diferentes variables en mi ciclo, calores y trabajos, ya puedo calcular yo trabajo útil, la eficiencia y la potencia generada. Para el trabajo útil simplemente va a ser la diferencia de trabajo de expansión menos trabajo de compresión, o lo que también es igual a calor suministrado menos calor rechazado. Cualquiera de las dos expresiones debe dar exactamente lo mismo. Para la eficiencia térmica, simplemente va a ser trabajo útil, bueno, el, trabajo que yo estoy obteniendo o la energía en útil que yo estoy obteniendo dividido entre la energía que yo suministro para obtener esa energía aprovechable. O sea, trabajo útil entre calor suministrado. Y bueno, desarrollándola, pues también puedo utilizar 1 menos calor rechazado entre calor suministrado. Y bueno, finalmente la potencia, pues va a ser la masa por el trabajo útil, las revoluciones, por el número de cilindros, entre 60 por tau, cuando tau es número de tiempos entre 2. Y bueno, de esta manera ya tengo calculado completamente, o bueno, las expresiones para poder calcular completamente mi ciclo Otto, desde las propiedades individuales hasta la eficiencia y la potencia. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que pues vean bueno, para que recuerden cómo se usan las fórmulas, o bueno, veamos el resto de las fórmulas que nos faltaron. El ejercicio dice un ciclo Otto de aire, con aire como fluido de trabajo, tiene una relación de compresión de 8. Las condiciones al inicio de la compresión son de 100 kilos y 25 centígrados. La adición de calor o el calor suministrado es de 1400 kilojoules. Y bueno, tenemos que calcular las propiedades en cada estado, así como la eficiencia termodinámica y el trabajo realizado. Pues vamos a comenzar por el estado 1. En el estado 1, pues ya tengo la presión 1 y la temperatura 1. Entonces ahí pues simplemente tengo que convertir los centígrados a Kelvin y rápidamente puedo calcular el volumen inicial. Volumen 1. Para el estado 2, para calcular el volumen 2 voy a utilizar la expresión de la relación de compresión. Recordemos que V1 entre V2 va a ser igual a epsilon. Entonces de ahí rápidamente puedo calcular el volumen 2. Para la temperatura 2 voy a utilizar la relación isentrópica y pues ya tengo la relación de compresión y ya tengo la T1, entonces rápidamente puedo calcular la temperatura 2. Y utilizando la ecuación de estado puedo calcular la presión 2. Para el estado 3 voy a utilizar la fórmula de cálculo del calor suministrado para de ahí despejar la temperatura máxima. Y bueno, ahí tenemos el valor correspondiente. Como el suministro de calor es un proceso a volumen constante, eso quiere decir que el volumen 2 va a ser igual al volumen 3. Y teniendo volumen y temperatura, utilizando la ecuación de estado, puedo calcular rápidamente la presión máxima del ciclo, la presión 3. Para el estado 4, la temperatura 4 la voy a calcular utilizando las relaciones isentrópicas. Ya tengo la temperatura máxima y pues ya tengo epsilon. El volumen 4, al ser el rechazo de calor un proceso a volumen constante, pues volumen 4 va a ser exactamente igual al volumen 1. Y teniendo esas dos variables, ya puedo calcular la presión al final de mi ciclo, la presión 4 con la ecuación de estado. Una vez que ya calculé todas las propiedades,
puedo calcular ya los trabajos, trabajo de compresión y trabajo de expansión, simplemente aplicando las fórmulas que acabamos de obtener. Y de igual manera podemos calcular los calores suministrado y rechazado. El calor suministrado lo volví a calcular, sin embargo, ese ya no era necesario de calcularlo. Lo calculé simplemente para verificar que mis datos estaban correctos. El calor suministrado que nos proporciona el ejercicio son 1400 y el calor suministrado calculado pues son 1399.97. Es prácticamente lo mismo. Bueno, se calcula el calor rechazado también aplicando la fórmula. Y finalmente podemos obtener el trabajo útil, que va a ser la diferencia entre calor suministrado menos calor rechazado. O trabajo de expansión menos trabajo de compresión. Debe salir exactamente lo mismo. Y la eficiencia térmica, pues simplemente trabajo útil entre calor suministrado. Y obtenemos una eficiencia térmica del 56%. Pues lo primero que tienen que hacer va a ser investigar 10 diferentes motores. Las marcas comunes son Continental y Lycoming, ya sea de 4 o de 6 cilindros. ¿Sí? Y de cada uno de estos motores que investiguen, van a buscar las RPMs, la cilindrada o displacement, luego a veces así la encuentran, la potencia y la relación de compresión. Estos 4 son los principales que deben encontrar. Ya si encuentran la temperatura máxima, pues adelante, pero esa no es tan importante. Estos 4 sí es importante que los encuentren, ya que nos van a permitir fijar los demás valores. Bueno, nos van a permitir calcular pues lo demás de nuestro motor. Una vez que ya encontraron estos 4 parámetros de cada uno de los motores, vamos a hacer ahora gráficas de dispersión. Las gráficas de dispersión son de este tipo. Las gráficas de dispersión pues son gráficas como la que están viendo en su pantalla, en la cual pues vamos a tener puntos dispersos en toda la gráfica y nos van a ayudar a fijar la potencia, las RPMs y la cilindrada. ¿Cómo nos van a ayudar a fijarlos? Bueno, en el eje de las X va a estar o va a corresponder a la relación de compresión. En el eje de las Y, una gráfica van a poner la potencia, otra gráfica las RPMs y otra gráfica la cilindrada. Entonces, una vez que ya tienen su primera gráfica, que va a ser, pues, por así decirlo, potencia, ¿sí? Relación de compresión contra potencia. Ya tienen sus puntos regados en la diferente gráfica, bueno, a lo largo de la gráfica. Lo que van a hacer ahora es generar líneas. Van a generar líneas, como las que acabamos de ver. A ver. Bueno, van a generar líneas como las que estamos viendo en la pantalla. Van a generar líneas, una que va a corresponder a lo más cercano, al punto más cercano en el eje de las X. Otra va a corresponder al punto más cercano al eje de las Y. Una vez que ya tenemos esta, vamos a trazar una línea que va a ir exactamente, bueno, lo más cercano a la mitad de estas dos líneas anteriores y que pase por donde nosotros encontramos la mayor cantidad o la mayor concentración de los puntos dispersos de los motores anteriores. Una vez hecho eso, vamos a dibujar una línea vertical que va a ir desde la relación, en un punto de la relación de compresión, y este punto lo vamos a elegir en donde se encuentre de igual manera la mayor cantidad de motores, de motores, de relación de compresión de los diferentes motores que vamos a graficar. Ahí en ese punto vamos a elegir una relación de compresión, vamos a proyectar una línea vertical hacia arriba hasta que intersecte con la línea diagonal intermedia, y de ahí
al ya haber elegido una relación de compresión, voy a proyectar una línea horizontal hacia mi eje de las Y's y en ese punto va a corresponder la potencia. De igual manera voy a repetir el procedimiento ahora para las RPMs y por último para la cilindrada. Bueno, una vez que ya realizaron sus gráficas de dispersión, ahora continúa a calcular el ciclo. Van a calcular el ciclo tal cual lo acabamos de hacer. Van a variar epsilon de 2 hasta 15 con incrementos de 0.5. Van a variar la temperatura máxima desde 600 hasta 1600 con incrementos de 100. Y bueno, se va a calcular el ciclo en estas diferentes condiciones. ¿Cómo lo van a hacer? Es de la siguiente manera. Como les comento, la relación de compresión se va a variar desde 2 con incrementos de 0.5 hasta 15. Posteriormente van a pues, poner cada una de las propiedades de mi ciclo. ¿Sí? Van a poner cada una de ellas. Y en la temperatura 3 van a ser diferentes tablas. La primera tabla va a corresponder para una temperatura 3 de 600 centígrados y calculan todo el ciclo. Posteriormente hacen la misma tabla, pero ahora la temperatura 3 va a corresponder a 700 centígrados y calculan todo el ciclo. Hacen otra tabla y ahora la temperatura 3 va a corresponder a 800 centígrados y calculan todo el ciclo. Y así sucesivamente hasta llegar a 1600. Una vez que ya hayan hecho eso, van a poder, bueno, como pudieron darse cuenta, una de las columnas corresponde a la potencia. Entonces, una vez que ya calcularon la potencia, van a comparar esta potencia calculada con esta potencia obtenida de mi gráfica de dispersión. Una vez que ese valor coincida, en la temperatura que coincida, voy a utilizar esa temperatura máxima y esa relación de compresión. Si ya están en la temperatura de 1600, y esas potencias aún está muy baja esta con respecto a la que ustedes están proponiendo, deben hacer la consideración si van a utilizar un motor normalmente aspirado o un motor con sobrealimentador. El sobrealimentador es lo que nosotros conoceríamos como turbo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este sobrealimentador? Va a modificar, a incrementar las condiciones iniciales, temperatura y presión, y al cambiar estas condiciones iniciales, por obvias razones, se va a incrementar todo, y la potencia también va a incrementar. Entonces, al hacer eso, pueden disminuir la temperatura para que no trabajen en las temperaturas máximas, y bueno, y con eso ya pueden fijar su temperatura máxima a la cual va a trabajar su motor. ¿Sí? Si con un motor normalmente aspirado alcanzan la potencia, pues adelante, no necesitan un sobrealimentador. O si ustedes quieren con un motor pequeño generar mucha potencia, pues ustedes mismos pueden proponer utilizar un sobrealimentador. Esas son las consideraciones que ustedes como diseñadores pueden hacer. Muy bien. Bueno, el reporte, ¿qué es lo que debe tener? Bueno, debe tener pues todo esto, ¿no? Una introducción, una justificación, un fundamento legal. El fundamento legal van a ser las normas que rigen el diseño de componentes aeronáuticos. Para su fundamento legal deben buscar la FAR correspondiente al diseño de motores alternativos. ¿Sí? Bueno, posterior a ahí, pues ya van a incluir sus motores de referencia, van a describir qué hicieron, por qué hicieron y cómo eligieron datos. Después barrido de datos, que es el cálculo del ciclo que acabamos de ver. Y la fijación de su temperatura máxima. En todo tienen que ir describiendo qué es lo que fueron haciendo y cómo es que decidieron eso, ¿no? ¿Por qué decidieron eso? ¿Por qué decidieron utilizar ese y no otro valor? Y bueno, y así en los puntos posteriores deben ir describiendo cómo van haciendo todo. Las fórmulas deben incluir
tablas con sus resultados y diagramas y bueno, todo explicado y referenciado. Hasta ahorita, pues bueno, solo preocúpense por esto. Ya más adelante vamos a comenzar el primer dimensionamiento y todo lo demás. Obviamente, al ser un diseño, van a tener que hacer sus modelos en 2D y 3D. Entonces, pues van a utilizar SolidWorks para poder hacer sus diseños. Me imagino que ya todos tienen SolidWorks en sus computadoras. Eh, por favor, utilicen una versión abajo del 2020, o bueno, SolidWorks 2020 para abajo, ya que si utilizan el 2021 o el 2022, no voy a poder abrir sus diseños. Mi versión es 2020. Si lo pueden hacer en CATIA 3D Experience, si se los van a enseñar en la uni, adelante también. El 2020 Pero dijo que no. 2020 sí, Ah, ok. 2020 y para atrás. Eh, para el análisis estructural, van a utilizar pues ANSYS, me imagino, ya que de nueva cuenta las computadoras de la uni son muy pocas para que todos puedan utilizarlas. ¿Tienen ANSYS o saben utilizar ANSYS? Apenas lo vamos a ver. No, todavía no. Apenas, bueno. Sí, no lo Entonces ya hemos para visto. ya para cuando lleguemos a cuando lo tienen que usar, esperemos que ya sepan usarlo un poco y si no saben, para cuando lleguemos a ese punto, pues ya les doy una clase para que aprendan a utilizarlo. Y bueno, pues obviamente van a hacer un ensamble 3D en SolidWorks y todo eso pues debe estar incluido en su reporte.